decir que hay una ineficiencia presupuestaria, es decir, tuvo un incremento en el mes de abril, una reconfiguración el presupuesto, donde se señaló que iba a ir dirigido a una mayor inversión pública y a otras secretarías como Salud y Educación. Sin embargo, ante los más de 50.000 millones de lempiras que se incrementó el presupuesto, a medio año solo se ha ejecutado un 35% del presupuesto general de la República 2022. Y como lo he mencionado, eso lo que demuestra es que hay una ineficiencia y una inexperiencia en el manejo de la gestión pública, poder ejecutar de la mejor manera los recursos, y que las secretarías que mayor o mejor ejecución han tenido son las que demuestran de una u otra forma mejor institucionalidad, como es la Secretaría de Seguridad, de Defensa. Sin embargo, hay otras que realmente no han podido ni siquiera llegar a el 30%. Sin duda, la principal erogación de recursos sigue siendo el servicio de la deuda, y por ende a la mitad del año la que más ha hecho la erogación es el servicio de la deuda, con un 63% de los 55.000 proyectados a ejecutar en este 2022. Cuando hay una mejor ejecución en una área y no hay prioridades, por ejemplo, en la transparencia, en la lucha contra la corrupción, la rendición de cuentas, también uno ve de una u otra forma hacia dónde va el gobierno, es decir, dónde son sus prioridades. Sin duda, hacerle frente a los créditos internacionales es de suma importancia por la imagen de país, por el control y riesgo crediticio a nivel internacional. Sin embargo, también hay otras áreas importantes, como el ejemplo claro, la transparencia. Sin embargo, el ministro Edmundo Orellana pues denunció prácticamente este tipo de situaciones, que no ha sido pues presupuestado de la mejor manera sus recursos para que operativice la Secretaría. Y otro de los puntos, sobre todo ante el tema de transparencia, es que los datos no están siendo actualizados. Por ejemplo, hubo un incremento a la Secretaría de Salud de más de 2.000 millones, sin embargo, cuando uno descarga la información, se sigue utilizando el presupuesto 2022 antiguo, es decir, el aprobado en diciembre del año pasado, y eso también limita los análisis, limita a las organizaciones como el FOS, de que hacen monitoreo del presupuesto, que tengamos certeza también de la calidad del dato. Es decir, seguimos teniendo falencias en los portales de transparencia, sobre todo en la Secretaría de Finanzas, que bueno, que no se sabe o no se actualizan de la mejor manera estos datos, y seguimos teniendo entonces inconsistencia, como el ejemplo de la Secretaría de Salud. Se sigue colocando el presupuesto antiguo del 2022 y no el presupuesto actualizado. Y no digamos que hay secretarías que ni información tienen, como la Secretaría de Planificación Estratégica, y se sigue colocando, por ejemplo, la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, o la CEDIS, que ahora es CEDESOL, pero esa información se sigue ocultando. Bueno, eso es también otro de los puntos importantes en el tema de la erogación de recursos, es decir, se incrementó una partida que tuvo mucho señalamiento en el gobierno de Juan Orlando Hernández, como la 449, que se conoce como Servicios Financieros de la Administración Central, donde las investigaciones, por ejemplo, de la Maxi, apuntaron a que esta cuenta del gobierno central, pues habían contrataciones de organizaciones no gubernamentales, que hubo un saqueo de fondos. Sin embargo, esta cuenta, pensando que se iba a eliminar, fue todo lo contrario en la reformulación del presupuesto 2022, que tuvo un incremento de más de 10.000 millones de lempiras. Y esto, ligado a su pregunta, es porque muchos de esos recursos están siendo utilizados a el pago de pasivos laborables, sobre todo para los despidos de los funcionarios de la administración anterior. Y esto pues se denota que el funcionamiento de la Secretaría va a tardar, porque necesitan contratar personal partidario
con algunos sin idoneidad del puesto, y por eso lastimosamente el gobierno sigue siendo un botín donde el partido que gana lo utiliza para la contratación y para poder de una u otra forma direccionar su plan partidario y no un plan de nación.